imagínate que estás apurada, que necesitas salir corriendo al trabajo y ves que tus hijos aún no están listos para salir al colegio. Ves la hora y te das cuenta de que no van a lograr salir a tiempo. Porque además todavía no han arreglado sus cuartos, no han tendido la cama, no se han puesto el uniforme, etcétera. Y entonces ves que necesitas hacer algo para que se muevan, para que hagas las cosas. Y les recuerdas que todavía tienen que arreglar sus dormitorios, que todavía no se han puesto el uniforme y que necesitan salir corriendo. Y tus hijos responden, ya voy, mamá. Típico, ¿no? Les pides algo y lo primero que dicen es, ya voy, mamá. Uh-huh. Pero 10 minutos después, resulta que ves que todavía no están listos. Siguen en las mismas. Y entonces, como tú no quieres empezar mal el día, pues respiras, dices paciencia e insistes. Apúrate, que tenemos que salir pronto. Y tu hijo te responde, ya te dije que ya voy, mamá. Pero nada, minutos después, nada. Y entonces empiezas a enojarte y en tu mente empiezas a pensar, ay, siempre es lo mismo, todas las mañanas es lo mismo, no son capaces de hacer lo que tienen que hacer, siempre tengo que estar detrás de ellos, perdón, si no me enojo, no funciona, nunca hacen las cosas que tienen que hacer. Y por supuesto, lo que sigue es que te enojas, gritas, les retas y logras que hagan las cosas. Pero ya te sentiste mal. Capaz que hasta se te dañó el día, ya sentiste que empezaste mal. ¿Te parece conocida esa situación? ¿Te ha pasado? ¿Sientes que tus hijos esperan a que te enojes para ahí sí hacer las cosas? Hola, mi nombre es Adriana Casar, yo soy mentora de mamás y la noche de hoy estoy aquí para ayudarte a comprender por qué tus hijos esperan a que te enojes para hacer las cosas y cómo hacerlo diferente. Porque esta situación que te describí cuando empezábamos la transmisión es muy común en muchos hogares. Les pides una cosa a tus hijos, no lo hacen, les pides nuevamente, lo haces con paciencia, les hablas bonito, les recuerdas la consecuencia o el castigo que tienen al no hacerlo, pero resulta que no lo hacen. Y no es solamente, como te decía yo al principio, a lo mejor cuando estás apurada queriendo salir de casa, sino se repite a la hora de la comida, a veces hasta a la hora de hacer la tarea, cuando hay que recoger los juguetes, cuando toca arreglar el cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que esta situación sea común y ocurra en muchos hogares, no quiere decir que esté bien, no quiere decir que así tiene que ser y tampoco quiere decir que el enojarte para lograr que hagan las cosas tus hijos es la manera más adecuada de hacerlo. Si estás aquí hoy, estoy segura que sabes o al menos has escuchado que los gritos, las amenazas, los chantajes, los premios, los castigos tienen efectos negativos en tus hijos. Y probablemente has intentado hacer cosas diferentes. A lo mejor has intentado dejar de gritar, a lo mejor has querido tratar de no amenazar o no chantajear o no castigar. Es más, reacciona con un like en esta transmisión si es que en algún momento has intentado cambiar este patrón y hacerlo diferente. A lo mejor en ocasiones te ha funcionado. A lo mejor ha llegado el momento en el que, ya, o ya no grité, ya, o ya no tuve que castigar. Pero en su mayoría, ¿has logrado hacerlo de otra manera? ¿Has logrado que tus hijos hagan las cosas sin recurrir al grito, a la amenaza, al chantaje, al castigo, al enojo? El objetivo de este live, de esta transmisión, es que tú puedas comprender por qué no te funciona. Y recuerda que si es que tienes alguna pregunta sobre este tema, puedes ponérmela aquí en el chat. Vamos a estar contestando también preguntas, ¿ok? Lo primero de lo que quiero que hablemos la noche de hoy es de la expectativa
que tienes como mamá de que las cosas se hagan a la primera. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque esta expectativa es la que muchas veces te lleva a enojarte. Cuando tú ves que tu expectativa no se cumple, entonces te frustras y te enojas y eso es lo que te lleva al grito, te lleva al castigo. Uh-huh. Y lo que quiero que sepas es que esta expectativa de que tu hijo haga las cosas a la primera no es muy real. Al menos al principio no. ¿Y por qué te digo que no es real? Porque todo proceso de aprendizaje requiere de repetición. Acuérdate cuando aprendiste a leer, a escribir, a sumar, a manejar bicicleta, a manejar un auto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces tuviste que repetir estas actividades hasta que te sentiste lista, hasta que dijiste, ya lo aprendí, ya puedo hacerlo? Si todos estos procesos de aprendizaje requieren repetición, entonces ¿por qué sería diferente con las tareas de casa, con las obligaciones, con las responsabilidades, con las cosas que tienen que hacer tus hijos? Igualmente es un proceso de aprendizaje que requiere de repetición. Obviamente llega un punto, sobre todo cuando has implementado una buena disciplina rítmica, que es una técnica que enseño en mi programa Crianza sin Gritos, que te ayuda a que tus hijos tengan un ritmo y que lo sigan todos los días para que tus días fluyan. Pero igualmente cuando inicias hay que pasar por este proceso de repetición hasta que tus hijos ya lo interiorizan y entonces ya no tienes que estar detrás de ellos diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, sino que ellos ya saben y lo hacen en automático. Pero ciertamente no ocurre de la noche a la mañana, porque el proceso de aprendizaje de cualquier cosa implica este proceso de repetición. Entonces, cuando tú comprendes que no va a pasar a la primera, no va a pasar de la noche a la mañana, que tienes que entrar en este proceso de aprendizaje con tu hijo, de repetir, de ayudarle, de moldear la actividad, etcétera, etcétera, entonces es mucho más fácil que no te enojes cuando tienes que repetir las cosas. Y vas a ver que cuando lo haces desde ese lugar de tranquilidad es mucho más fácil que lo vaya aprendiendo y que luego poco a poco ya lo vaya haciendo solo. Uh-huh. Lo segundo que quiero que revisemos hoy es cómo estás implementando los límites en casa. ¿Eres autoritaria? ¿Eres permisiva? ¿O eres firme pero amorosa? Y ponme aquí en el chat, me encantaría que me pongas aquí en el chat con cuál de estos estilos te identificas. Si es que eres una mamá autoritaria, si es que eres una mamá permisiva o si es que eres una mamá firme pero amorosa. Uh-huh. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces confundimos el ser firme con ser autoritaria. O confundimos el ser permisiva con ser amorosa. De hecho, muchísima gente tiene mucho miedo de entrar en este tema de la crianza consciente, de la crianza respetuosa, de la crianza efectiva, como yo le llamo, porque piensan que estamos cayendo en el permisivismo y no es así. Uh-huh. Pero tampoco tenemos que irnos al autoritarismo. Algo que he visto yo muchísimo en mamás es que confunden el ser firme con enojarse, con gritar, con ser estricto, con ser inflexible. Y no es lo mismo. El autoritarismo, el enojo, vienen de querer que se hagan las cosas como yo digo, cuando lo digo y como yo lo digo. Y eso es una imposición. Y a esto le vamos a añadir un ingrediente que es el estrés y el perfeccionismo. Porque generalmente estás ocupada con mil cosas, tienes que hacer, no solamente tienes que ocuparte de que tu hijo recoja los juguetes o haga su cama o salga a tiempo a la escuela, no, sino que a lo mejor está tu trabajo, están las cosas de la casa, a lo mejor tienes hijos más pequeños, qué sé yo. Y todo esto hace que tú tengas muchas cosas en tu mente. Y es la mezcla perfecta para que termines explotando, para que termines gritando, para que termines haciendo cosas que a lo mejor, o diciendo incluso cosas que a lo mejor no querías decir. Uh-huh. Y entonces por eso es que esperas que tus hijos hagan las cosas rápido y las hagan ya, para que todo sea más fácil para ti. Uh-huh. Pero el enojo no es lo mismo que la firmeza, porque el enojo viene del miedo.
Cuando tú te enojas, cuando tú impones, cuando tú amenazas, estás generando miedo. La firmeza viene primero de tener la claridad, tú en tu mente y en tu corazón, de que lo que estás haciendo es bueno para ti y para tus hijos. La firmeza no se demuestra con gritos, no es levantar la voz. La firmeza es una actitud de liderazgo que inspira a tomar acción. Cuando mezclas esta firmeza con el amor, entonces tienes un componente muy poderoso para que tus hijos cumplan con sus actividades sin que tú tengas que estar detrás de ellos. Pero la firmeza implica que con anterioridad tú hayas hecho este proceso de repetición, de aprendizaje con tus hijos, de que los límites se hayan anticipado, de que haya acuerdos de por medio, de que hayan consecuencias, etcétera, etcétera, para que entonces tú los puedas ejecutar y entonces puedas ser firme. Y entonces todos los días se repita lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo comemos la comida? ¿Con cubiertos o con las manos? Y que cada vez que tu hijo quiera, y este es un ejemplo que se me ocurre ahorita, ¿no? La comida, el comer con cubiertos. Y cada vez que tu hijo quiera coger la comida con las manos, pues que se lo repitas. ¿Cómo comemos? ¿Con cubiertos o con las manos? Y entonces ahí es lo que te decía, la repetición. Entonces al estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, tu hijo lo empieza a interiorizar. Y este es un ejemplo de un niño pequeño que a lo mejor está aprendiendo a comer con cubiertos. Pero lo mismo es con un niño más grande. ¿Dónde saltamos? ¿Dónde se salta? En el piso. ¿Ok? Entonces, es importante que una vez que tú estableces esta primera parte, seas firme. Y la firmeza, decía, no es gritar. Si tú ves mi actitud, no es de, bájate de ahí, es que no, ya sabes que no se salta sobre la cama. No, es, ¿dónde saltamos? Tu voz, tu actitud, tu postura corporal hacen que tu hijo reciba esto desde la firmeza. En tercer lugar, vamos a hablar de necesidades. Porque así como tú estás apurada, estresada, necesitas que las cosas se hagan ya, a lo mejor necesitas salir corriendo de la casa, etcétera, etcétera, tus hijos también tienen sus propias necesidades. Y cuando tú no ves esas necesidades que tienen tus hijos, entonces ellos están menos dispuestos a colaborar. Y muchas veces no colaboran hasta que se presente otro agente como el miedo para que lo hagan. Porque cuando tú te enojas, lo que estás haciendo es generando miedo en ellos. Miedo de que me castigue, miedo de que me quite lo que me gusta, miedo de que se enoje, incluso fastidio, ¿no? De, ay, mi mamá ya está enojada, ay, bueno, lo voy a hacer para que no se enoje, para que ya no me esté retando, etcétera, etcétera. Y finalmente, tú no quieres que las cosas se hagan desde ese lugar. Porque ¿qué pasa cuando no está presente el miedo? Pues las cosas no se hacen. Y lo que queremos como padres y parte de nuestra misión como padres es ayudarles a que nuestros hijos interioricen estos límites, para que sin importar dónde estén o con quién estén, ellos los cumplan. Porque si no termina siendo que lo hacen porque mi mamá se enoja y cuando tú no estás, entonces ya no lo hacen. No comprenden por qué se hacen ciertas cosas, no comprenden por qué se guardan los juguetes, no comprenden por qué se arregla el cuarto, no comprenden por qué hay que bañarse, no comprenden por qué hay que alimentarse bien. Y entonces cuando tú no estás, ¿qué crees? Ni arreglan el cuarto, ni arreglan los juguetes, ni se bañan, ni comen bien, ni nada. Y entonces ahí no está el aprendizaje real, no estás realmente educando a tu hijo. Estás simplemente utilizando el miedo para que haga lo que tú dices. Y ese no es el objetivo. Yo siempre les digo a las mamás, imagínate que tu hijo ya se graduó, se va de la casa a vivir solo o se casa. ¿Por qué va a arreglar su dormitorio?
ya puede elegir si hacerlo o no. Y a lo mejor a ti también te ha pasado que hay días que te levantas y dices, ay no, qué pereza, hoy no quiero tender la cama. Y a lo mejor hasta la has dejado de extender. Porque nunca comprendiste el por qué sea así. Como ahora ya soy adulto y ya puedo hacer lo que yo quiera, entonces no pasa nada. Porque nunca comprendiste el por qué. Siempre lo hiciste porque mi mamá me dice que así tiene que ser. O para mi mamá, para que mi mamá no se enoje, etc. Entonces eso hay que evitarlo. Necesitas que tu hijo comprenda el por qué hace estas cosas. Y muchas veces las personas dicen, ay, es que lo hace solamente para llamar mi atención. ¿Y sabes qué? Es verdad. Pero ojo, si tu hijo está teniendo estos comportamientos para llamar tu atención, quiere decir que no le estás dando suficiente atención. Y la atención no es mala. ¿Quién dijo que la atención es mala? ¿O a ti te gusta que no te presten atención cuando tú estás hablando? ¿Cómo se siente estar en una reunión de trabajo? Tú estás haciendo una presentación y que las otras personas estén respondiendo correos electrónicos en sus computadoras o respondiendo mensajes de texto desde su celular. ¿Cómo se siente? Lo mismo sienten tus hijos cuando te están contando algo importante para ellos, aunque a ti te parezca una tontería que te estén contando que la torre de Legos, que el dibujo no sé qué, y inventándose ahí un montón de historias, aunque para ti sea una tontería, para tu hijo es algo muy, muy, muy importante. Y resulta que mientras tu hijo te está compartiendo esto que es tan importante para él, tú estás respondiendo mensajes del trabajo o estás lavando los platos y medio escuchándole y sí, sigue hablando, aquí te estoy escuchando. Pero en realidad no le estás poniendo atención a tu hijo. La atención es parte del respeto, es parte del cariño. Cuando tú les das atención a tus hijos, cuando les pones el 100% de tu atención, el 100% de tu energía en ese dibujo, en esa historia que te está compartiendo, se siente importante, se siente valioso, se siente merecedor de tu tiempo y de tu amor incondicional. Y cuando se siente así, no solamente es más fácil que colabore para hacer las cosas de la casa, sino que sabe que no necesita hacer absolutamente nada para ser visto. Porque ya es valioso, porque ya es importante para ti. Entonces, si es que estás pensando que tu hijo está haciendo estas cosas solamente para llamar tu atención, mucho cuidado. Porque si lo está haciendo, es probablemente porque él siente que no hay otra manera en la que tú le des atención, en la que tú conectes con él. Aunque tú no lo creas, el, entre comillas, hacerte enojar, muchas veces es porque es la única manera en la que tu hijo siente toda tu presencia. Porque cuando se porta bien, cuando te comparte algo que hizo en la escuela, cuando te está hablando sobre su dibujo o sobre lo que está haciendo, tú estás haciendo otras cosas y no estás poniendo, tu atención no está con él. Pero cuando se porta mal, dejas de hacer lo que estás haciendo, sueltas el celular y con toda tu energía y con toda tu presencia vas, sí, a gritarle. Que no es la reacción más bonita que esperamos las personas, pero ahí hay muchísima más energía que cuando tu hijo se está portando bien. Entonces, ¿qué prefiere hacer tu hijo? Hacer eso que te molesta para que entonces sí estés presente con él. Y esto es súper triste, pero sí podemos evitarlo. Entonces, la noche de hoy hemos estado conversando de por qué tu hijo espera a que te enojes para hacer las cosas que tienes que hacer. Recuerda, la primera razón es, bueno, primero porque tu expectativa es de que haga las cosas de la primera, y pues ya revisábamos que esto no es tan real porque todo proceso de aprendizaje necesita de repetición.
al menos hasta que esté interiorizado, pues hay que repetir y repetir y repetir varias veces. Una vez que tú ya tienes instaurado una buena disciplina rítmica, entonces ya es mucho más fácil que tus hijos lo vayan haciendo en automático y tú no tengas que estar haciendo, tú no tengas que estar detrás de ellos. Pero mientras estás en proceso de aprendizaje, es normal que tengas que repetir. Lo segundo que vimos el día de hoy es que necesitas revisar si es que estás siendo una mamá autoritaria, una mamá permisiva o una mamá firme pero amorosa. Vimos que no es lo mismo ser firme que ser autoritario, no es lo mismo ser firme que ser inflexible o que imponer, y tampoco es lo mismo ser amoroso que ser permisivo. Porque parte de amar a tus hijos, parte de esta crianza efectiva, es poner límites. Los límites son una señal de amor. Esto les da estructura y seguridad a nuestros hijos. Entonces, por supuesto, si no estás poniendo límites, también te estás yendo al otro lado y tampoco estás teniendo una crianza efectiva. Eso no es parte de la crianza respetuosa. Y en tercer lugar, vimos que así como tú tienes tus propias necesidades, producto de todo lo que tú tienes que hacer en tu día, tus hijos también tienen varias necesidades. Y estas necesidades son las que se esconden detrás de los malos comportamientos. Si tus hijos están haciendo cosas para llamar tu atención, entonces muy probablemente esto quiere decir que no les estás dando suficiente atención, no les estás dando suficiente de tu presencia, no les estás poniendo suficiente energía cuando ellos tienen buenos comportamientos. Y entonces buscan hacer estas cosas para que entonces tú sí conectes con ellos. Aunque a ti te parezca que es una muy mala manera de lograr una conexión, pues siempre hay más energía, más presencia en el enojo que cuando no estás enojada. Entonces, obviamente, hay que cambiar eso, no solamente para que tus hijos tengan mejores comportamientos y hagan las cosas que tú quieres que hagan, porque eso sería solamente manipular, sino también para que tus hijos estén llenos, se sientan valiosos, se sientan importantes, sientan que tú les amas incondicionalmente, no solamente porque se los dices, sino porque se los demuestras todos los días dándoles tu atención, que es mucho de lo que ellos piden. Hay otras necesidades también, pero pues esta tiene que ver muchísimo con el tema del enojo, porque te repito nuevamente, el enojo tiene muchísima más energía. Tú dejas de hacer cualquier otra cosa para retarle a tu hijo, para llamarle la atención, para estar ahí presente con él. Entonces, acuérdate 3 razones por las que tu hijo espera que te enojes para hacer las cosas. La primera es tu expectativa. La segunda tiene que ver con tu estilo con tu forma de poner límites, y la tercera con las necesidades de tu hijo. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, pónmela aquí en el chat, vamos a responder un par de preguntas, y si es que no hay preguntas, pues bueno, simplemente no, si estás viendo una repetición, si es que no llegaste a tiempo, lo que sea, este video va a quedar aquí guardado para que tú lo puedas ver, o si quieres volver a ver, si te quedó alguna duda, puedes dejarme algún comentario, puedes escribirme también un mensaje directo, siempre estoy dispuesta a ayudarte. Y buenísimo, algo que quiero hacerte es una invitación a que estés pendiente de mis historias, porque en las próximas semanas voy a estar haciendo una clase gratuita, voy a estar compartiendo material también gratuito, voy a estarte compartiendo acceso a un test, a un diagnóstico exclusivo que tengo para las personas que ingresan a estas clases gratuitas que hago. Y voy a estar también abriendo las puertas de mi programa Crianza sin Gritos. Así que, si quieres que te avise cuando vaya a hacer esta clase gratuita, si quieres saber cuándo voy a poner disponible este diagnóstico gratis, si quieres saber cuándo voy a abrir las puertas de Crianza sin Gritos, quédate pendiente de mis historias. Si no me estás siguiendo todavía, sígueme para asegurarte de que ves mis historias, porque ahí voy a estar compartiendo mucha información valiosa para mamás y para papás también. La mayoría son mamás, pero para papás también. Si es que eres papá, no sientas que te estoy dejando de lado, nada más, la mayor parte son mamás en esta comunidad.
Así que pues bueno, no hay preguntas la noche de hoy, no hay ningún problema. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, igual déjamela aquí y con mucho gusto te la respondo a lo largo de la semana. Recuerda que los días domingos nos vemos para hablar de estos temas que nos preocupan y nos ocupan a las mamás. Te dejo un abrazo, te dejo un beso, que tengas una hermosa semana y nos vemos el próximo domingo.